Bienvenida a todos a nuestro programa de viernes aquí en Manantial. Todos los viernes celebramos esta reunión para hablar sobre el principio divino. Y pues muchísimas gracias a José Manuel y a José Antonio. José Antonio es el que piensa en los que van a ver este programa a través de las redes sociales, y entonces es su contribución a esto. Durante muchos años José Manuel y yo nos reunimos aquí a hablar sobre el principio divino, filosofar y pues buscar un entendimiento más profundo de nuestra fe. Y cuando llegó José Antonio, pues él pensó en presentarlo a más audiencia fuera de aquí. Entonces le decimos, vale, pues entonces los que lo veis por el internet, gracias a José Antonio. Pues nada. Y bueno, hoy Luis está con nosotros y Luis nos va a sorprender. Luis es un hermano, pues durante muchísimos años, viene de Latinoamérica y él trabajaba allí. Había sido conferenciante, pues educador del principio divino en escuelas y todo. Luis tiene un currículum bastante extenso. Hoy Luis nos va a hablar. Nos va a dar una sorpresa porque no nos ha dicho de qué tema quiere sorprendernos, pero conociendo a Luis siempre va a ser algo muy interesante, porque sus comentarios en nuestro programa siempre ha sido interesante, Luis. Entonces yo espero con muchísima ilusión de escuchar lo que nos vas a compartir hoy. Entonces, y bueno, bienvenido a Freddy y a Gerardo, están con nosotros. Y bueno, sin más, pues paso el micrófono a Luis. Luis, sorpréndenos, Luis. Venga. Pues muchas gracias, Robert. Gracias por esta oportunidad a todos. Bueno, me habéis dicho en más de una ocasión que hablase, pero bueno, hablaba yo con José Manuel y José Antonio, decíamos que bueno, algún momento yo hablaré, pero bueno, cuando me siento en condiciones, no porque me estés diciendo de hablar, ¿no? Digamos, el por qué he querido que sea sorpresa, porque, digamos, es un tema el cual nos gusta hablar mucho aquí en nuestra institución, pero a la vez de que hablamos mucho, mi punto de vista es que nos cuesta entenderlo, y nos cuesta entenderlo casi mucho más de lo que hablamos. Suele pasar. Entonces, porque nos hemos acostumbrado a, digamos, a unos argumentos muy literales o muy estructurales, y eso pues en un momento dado que surge algo, pues se derrumba todo y a la final se ha quedado en una simple historia, en una simple anécdota, la cual es para cuestionarse hasta qué punto ha servido esa estructura y hasta qué punto nos sirve tanto a nivel de forma de vida, a nivel interior, hasta qué punto nos sirve. Y con José Manuel hablamos muchas veces, como dice Robert, de filosofar, de hablar. Sé que es bueno hablar, pero este tipo de cosas me cuesta, digamos, simplemente verbalizarlo. Es más, ¿qué es lo práctico de ello? Y eso es la esencia, cuando lo practicamos, lo vivimos constantemente, y que sea una forma de vida. Todo esto que aprendemos aquí en la
la institución, no es para que simplemente sea un libro bonito, no es para que sea un libro, para algunos será bien editado, para otros no, o muy bien estructurado o no, pero independientemente de ello, ¿cuál es la esencia para nuestras vidas? Y el tema no es que sea un tema así, como decirlo, a lo que hablaba anteriormente de la estructura, sino de cómo lo aplicamos en nuestra vida con respecto a lo que tanto hablamos aquí, que es el famoso y dichoso pecado original. Porque literalmente lo conocemos, estructuralmente lo conocemos. Ahora, la cuestión es de todos los aquí presentes, ¿cómo lo llevamos a práctica? ¿Cómo se come eso de decir el pecado original, vale, literal? ¿Cómo se come en tu día a día, en tu quehacer diario, en tu andar, en tu respirar? ¿Cómo lo aplicas diariamente? Y cuesta porque no tiene el principio en ese aspecto, es una herramienta literaria, pero ¿hasta qué punto es una herramienta práctica en tu vida? Y en lo práctico es lo que verdaderamente hacemos notar de que toda esa estructura literaria se plasma en nuestras vidas y decir, bueno, verdaderamente estoy, o lo que famosamente hablamos, la restauración, verdaderamente se logra con esa literatura o no se logra. Y digamos lo que hay evidencias al día de hoy, verdaderamente, cómo nos encontramos nosotros como institución, ¿no? Con todo esto, antes de avanzar, les quería contar una historia de un personaje y luego, antes de avanzar, me gustaría que dierais refiriéndonos a lo que los estoy comentando del pecado, verdaderamente con esta historia que os voy a comentar, si es que, digamos, cada uno, ¿qué contexto sacan de todo ello? ¿Qué enseñanza sacan de ello? Para luego al final abordarlo verdaderamente, ¿cómo lo aplicamos en nuestras vidas, en nuestro diario vivir? ¿Vale? Resulta que hay un personaje que no sé si lo habéis escuchado, se llama John Newton. Él es nacido en Londres en 1725. Su madre le inculca valores, quería que sea un chico de bien y tal, muchas cosas positivas. Su padre era, digamos, una persona que le gustaba estar en el mar. Y este personaje, digamos, a los 6 años se queda huérfano de su madre y le tocó asumir la responsabilidad a su padre. No fue nada fácil para este niño estar con su padre. Cuando él, según va creciendo, decide ir junto con su padre, ser marine como su padre y tal, ¿no? Y luego de pronto decide apuntarse ahí a ser un militar, por decirlo así, de aquella época. Estuvo una temporada, desertó y por haber desertado le torturaron a este personaje, le torturan y lo pasó muy mal. Y después él decide nuevamente, decide estar con su padre definitivamente, hasta convertirse en capitán de un barco y tal, ¿no? Y él en esto de estar en los barcos, pues ve cómo buscar una forma de
sacarle beneficio más de pescar, por decirlo así, ¿no? Y decide comercializar con personas y con la esclavitud, ¿no? Y comercializaba desde África, traía a Europa o a América, llevaba esclavos y veía que era un negocio redondo y muy rentable. Y entonces él resulta que, y eso empieza a la edad de más o menos 18 o 19 años, por allí, súper joven, y al cabo de digamos, resulta que en un momento hubo una tormenta, esas feroces, en el Atlántico, de ida a Londres, y en aquel entonces él veía que su barco iba a quedarse ahí ya con todos los esclavos y toda la tripulación que llevaba a bordo, ¿no? Y él se invoca a algo divino, que él, digamos, dice, lo que sea que haya por allí, Dios, lo que sea, si me ayudas a salir de esta, pues cambiaré mi forma de vida. Y vuelve sano y salvo a Inglaterra, y allí él se olvidó un poco del asunto, siguió con la esclavitud, siguió comercializando. Bueno, pasó cerca de 20 años casi, hasta que dice, bueno, voy algo ya le carcomía en su interior de que verdaderamente estaba haciendo mal eso. Cuando él en su conciencia le decía de que él había dicho a Dios o lo que sea, que él iba a cambiar si es que le sacaba de la situación en la que estaba. Y él se decide estudiar un poco las cosas religiosas de aquel entonces, no tanto como teología, pero y de poco a poco, hasta que se convirtió en un pastor. Y cuando ya se convierte en pastor, ahí es cuando se da cuenta de todo el mal que él había hecho con la esclavitud. Luego se une junto con otro personaje en aquel entonces que luchaba, un tal William, luchaba por la abolición de la esclavitud. Y él aportó mucho, este hombre, Newton, aporta mucho porque él escribe un libro relatando datos y nombres y todos los detalles de cómo surgía la esclavitud, de cómo él iba, todo lo atroz que era, todo lo malo que él era, de lo mal que les trataba, porque cuando los traía en el barco, les apiñaba en un sitio muy cerrado, ya todo apelotonados, y lo que dura el trayecto no les daba de comer, iba, los golpeaba, se emborrachaba en el trayecto, iba y los golpeaba, y era feroz el hombre, ¿no? Y todos esos detalles él escribe en el libro, en el año 1788, escribe ese libro para dar a conocer todos estos detalles, para abolir la esclavitud con la ayuda de este otro hombre, William, que él ya estaba haciendo algo. Él era, entre comillas, estaba en contra de lo que estaba haciendo hasta aquel entonces Newton, y digamos, él aportó para que con ese libro, dando datos históricos y datos reales, para que en realidad esa ley se aprobara en Inglaterra. Y en 1807 verdaderamente se decreta como ley de que ya, aunque luego aún seguía parte de la esclavitud, pero por ley ya estaba que no se podía hacer la esclavitud en
Inglaterra. Fue pocos meses antes de que él falleciera, John Newton, que él logró verlo, que verdaderamente se pudo imponer eso, ¿no?, como ley. Y hasta el día de hoy, yo a todos vosotros, bueno, no sé, a Freddy si habrá escuchado esa canción, que él escribió una canción en la cual relata él su sufrimiento, de dónde él ha salido y cómo la gracia de Dios le ha ayudado, aún a él sin ser merecedor, por decirlo así, y sale, digamos, si vosotros la escucháis esta canción, que les voy a hacer escuchar ahora en un momento, aunque sea la introducción de la canción, uno, si no haya sabido quién es el autor, sientes lo desgarrador que es la canción, y verdaderamente cómo uno, estando del lado totalmente opuesto, luego puedes cambiar, porque él no es que haya comercializado como un esclavo, cientos de esclavos hacia aquí a Europa y hacia América, y luego se arrepiente totalmente y ayuda a que eso se rompa, ¿no? Tarde que temprano puedes cortar con ciertas cosas que las cuales hayas cometido siempre, pero tarde que temprano las puedes cortar. Ahora, si no tienes herramientas, lógicamente nunca las vas a cortar. Si no tienes el conocimiento previo, nunca las vas a cortar. Morirás y tampoco lo vas a haber realizado lo que tengas en mente para poder lograr los objetivos que sueñas, ¿no? Y a eso voy con lo que dentro de nosotros, la estructura, tenemos conocimiento, pero si no tenemos esas herramientas adecuadas, es difícil, podemos seguir en un círculo vicioso constante, la cual pasarán nuestros hijos, nietos y bisnietos. Científicamente está comprobado, o sea, de que hasta una cuarta generación, tercera, cuarta generación, puedes, digamos, borrar totalmente lo que fueron tus antepasados. Eso científicamente, y eso religiosamente también está escrito eso, ¿no? Entonces, se puede en realidad. Ahora, dentro de nosotros, llegamos recién a una generación y ya no podemos con ella. Entonces, ahí está el cuestionamiento de nosotros, ¿no? ¿Existe una tercera o cuarta generación para poder cambiar esto? ¿La lograremos ver o no? Entonces, antes de que reflexionéis sobre lo que les he comentado y luego avanzar, quería hacerles un poquito escuchar. ¿Tú quieres ponerlo para grabar mejor? How sweet the sound Muchas veces. that saved a wretch like me. Wow. Sí. Es impresionante. No sabía yo la historia de esta canción. Sí. Bueno, Es impresionante. Sí. Y ahí en esa canción, pues, la habéis escuchado, ¿no? Al traducirla, y o sea, habla verdaderamente de la gracia, de él no ser merecedor, de cómo es que ha llegado hasta allí, o sea, del dolor que tiene De su arrepentimiento. sí. Y entonces, verdaderamente, digamos, tú a lo mejor uno no se lo entiende, pero te cala, ¿no? Porque, digamos, que ha impregnado en ello ese sufrimiento que ha habido en un momento dado, ¿no? Así que es eso, a ver qué pensáis de ello y luego avanzamos. Sí, muy interesante, Luis. Sí, el autor de esta canción, sí, conozco su historia, sí,
porque directamente afecta a mis antepasados. Sí, entonces, cuando este señor se dio cuenta del sufrimiento que había causado, tenía un sentimiento como él haciendo sufrimiento a otros, luego llegó a sentir el mismo sufrimiento que él había causado. Es muy interesante, ¿no? Que lo que vivieron aquella gente, él también lo vivió. No físicamente como ellos, pero espiritualmente, emocionalmente, vivió el mismo sufrimiento que él había causado. Y él, con esta experiencia, también él podía experimentar el amor de Dios a través de la gracia que él había experimentado también. Y lo que yo veo en esta historia es el amor de Dios para la humanidad. A pesar de lo que hemos hecho, a pesar de lo que somos, Dios nos quiere. Y hay una esperanza para que podamos cambiar y llegar a ser mejor. Y otro punto que también yo he visto es el arrepentimiento se expresa a través de ayudar a liberar otros que sufren, sobre todo los que tú mismo le has causado daño. Sí, entonces este te ayuda a liberar, haciendo que esto puede parar para que las personas no vivan esta experiencia. Y bueno, esta es la liberación que yo veo, pero lo más importante de esta experiencia de John Newton es la gracia de Dios, el amor de Dios para la humanidad. Es muy profundo y da mucha esperanza a nosotros también, que podemos mejorar. Sea lo que sea, es nuestra condición o nuestra situación, se puede mejorar a través del arrepentimiento, arrepentir ante Dios de lo que hemos sido y buscar un nuevo camino. Eso es lo que yo veo en esta historia de Luis. Bueno, la verdad que Luis, esto no es una charla de los principios divinos, sino que son los principios divinos en la práctica, ¿no? Y bueno, tomando nota de lo que nos has comentado, que es verdad, el esquema es el esquema. Tenemos que salir del esquema para ser una realidad, ¿no? Y la verdad que es una historia conmovedora. A mí a veces uno, cuando lo escucha este tipo de historias, parece como que fueran novelas, pero han sido realidades. Y es el mundo en el que vivimos y muchas vidas son así. Y sin embargo, Dios nos ha creado para ser buenos, para ser maravillosos, para ser gente extraordinaria. Y no nos damos cuenta. Y no nos damos cuenta porque, digamos, ¿cómo diría yo? Porque existe lo que comentabas, una naturaleza mala, pero que no nos damos cuenta, porque estamos dentro de esa naturaleza mala, ¿no? Por ejemplo, culpamos, nos culpan, discutimos, otros discuten, estamos como digamos en la misma salsa. Y como hemos normalizado, la vida es así, pues es muy normal que nosotros pensemos que así debemos de ser, ¿no? Y no nos damos cuenta, hasta que tenemos un choque, hasta que tenemos un golpe, hasta que tenemos un reconocimiento. Ha habido una situación, en el caso, digamos, de Newton, este personaje pidió ayuda a Dios, pidió salvación y luego lo ignoró totalmente. La verdad que es una historia muy curiosa. Y hasta después de 20 años, él no reconoció que Dios le había salvado o que Dios le había protegido.
¿Por qué? Porque estamos en esa salsa donde hemos normalizado el mundo del mal. Somos malos, pero no soy yo solamente malo, es que todo el mundo es malo. Pero también podríamos pensar, todo el mundo es bueno. Y también podríamos ver el lado bueno de la gente, o el lado bueno de la vida, ¿no? Y eso significaría una gran transformación. Y eso es, yo creo, que vivir los principios divinos, ¿no? Esta mañana hablamos con Robert y yo, con Freddy, y una cosa de las que le decía a Freddy es, bueno, es que los principios divinos no es una teoría, es que los principios divinos es cuando Dios vive conmigo, cuando Dios es una realidad de mi vida. Por eso es divino, si no sería un pseudo principio o una apariencia, ¿no? De que en realidad los principios divinos no es que sea una literatura, ¿no? que sabemos y que nos libera, sino que en realidad los principios divinos es nuestra propia liberación. Es decir, nuestra relación personal con Dios, nuestra confianza en el corazón de Dios y nuestra propia liberación o nuestra propia resurrección. Y la verdad que esta historia es muy conmovedora, tiene un montón de matices, nos está enseñando cosas verdaderas de lo que es ser una persona verdadera. Y una cosa que dice, que es lo que dice también Robert, es que en realidad existe la gracia de Dios, es decir, Dios te ama, aunque parezca que no lo merezcamos. Yo pienso que cuando pensamos que no merecemos el amor de Dios, nos da vergüenza, ¿no? Y nos sentimos un poco, como diría yo, como un sentimiento de culpabilidad. Pero yo creo que eso no es un sentimiento que corresponde a la comprensión con Dios, ¿no? Yo creo que ni podemos sentir ni vergüenza, ni sentirnos, digamos, culpables, en tal caso ignorantes, que nos damos cuenta, ¿no? Y es una barrera, es un complejo que tenemos que superar, ¿no? Todos, es decir, en unas circunstancias u otras, en unas situaciones u otras, con una persona o con otra, ¿no? Digamos, hay muchas barreras, muchos prejuicios, muchos miedos, muchas inseguridades, ¿no? Porque no venimos de trigo limpio, ¿no? Venimos de trigo, digamos, con mucha cizaña, ¿no? Y esa es la realidad del ser humano. Pero es bueno que sepamos esta realidad y la verdad que este testimonio, ¿no? De alguien que ha hecho tanto mal, pero su reconocimiento es precisamente para liberar a mucha gente que es igual que él, que ha sido igual que él, ¿no? Por eso, bueno, también le comentaba a Freddy y a Robert que a mí la organización de los Alcohólicos Anónimos es una organización ejemplar, porque son los alcohólicos que han dejado de ser alcohólicos, que son maestros para ayudar a la gente que es alcohólica, ¿no? Y de hecho, la historia de los santos, de muchos santos, a esta persona lo consideraría un santo, ¿no? Son personas que han hecho tanto mal que después se arrepienten y quieren ayudar a la gente para que no haga lo mismo. Entonces, bueno, la verdad que es una lección muy interesante, ¿eh? ¿Alguien? Gracias, José. Bueno, yo ¿qué podría aportar? Que básicamente nosotros somos esclavos. Sin querer reconocerlo, somos esclavos. O sea, fuimos esclavos y seguimos siendo esclavos de un modelo económico que nos ataca, que nos ve como simplemente cifras, no nos ve como un individuo, como un todo, sino nos ve como un número más. Y en este relato que nos comentaba Luis, se ve que aun siendo que el esclavo era esclavo, el Señor también era esclavo de sus propios vacíos, de sus propias necesidades. Y se muestra cómo, aún teniendo necesidades y aún pidiéndole a Dios que lo salvara, empezó a procrastinar, o sea, empezó a aplazar, porque no quería salir o no se sentía preparado para salir de esa condición en la que estaba. Y así nos pasa a nosotros. Nosotros somos esclavos, seguimos siendo esclavos y no sé hasta qué punto seguiremos siendo esclavos. Hace un momento hablaba con José Antonio de cómo vivimos bajo estándares de mercado, donde cada ser humano es un número, y si ese número no cumple el estándar o el indicador que le están colocando, sencillamente no es valioso. Pero todos somos valiosos y todos tenemos capacidades, todos tenemos fortalezas, debilidades, pero finalmente vemos solamente lo malo y nos vemos esclavos de situaciones que no
que no aportan en nada. Entonces yo pienso que lo más importante es dejar de procrastinar, no esperar tanto tiempo, porque lo que comentábamos es que el Señor duró 20 años esperando o tomando la decisión de ver si era posible cambiar. Obviamente cambió, hizo muchas cosas buenas, pero hay personas que de tanto que procrastinan nunca cambian y nunca salen de la esclavitud. Y somos esclavos no solamente de esto, no solamente somos esclavos del modelo económico, sino somos esclavos de muchas cosas más, del materialismo, de las drogas, de los malos hábitos, de los malos pensamientos, de ser malas personas, de no valorar la naturaleza, de no valorar la vida. Entonces, porque pensamos que somos dueños y señores del mundo, pero el mundo nos demuestra que no es así. Pues me toca decir algo, ¿no? Todos habéis aportado vuestro granito de arena, pues lo habéis dicho todo, la verdad. Y bueno, decir que no había escuchado esta historia y me ha tocado el corazón, la verdad. El hecho de que pierde a la madre a una edad temprana, me siento identificado porque yo no es que perdiera físicamente a mis padres, pero sí que me alejaron de ellos, es decir, no recibí el amor de ellos, y esto para mí supuso un trauma. Y yo me imagino que a este chico, al perder a la madre, aunque tenía al padre, le produjo un desequilibrio emocional seguramente, ¿no? No tenía una dirección clara. O sea, el padre tuvo que hacer de padre y de madre, y eso es muy difícil, ¿no? Con niños y después con adolescentes, todavía más difícil. En fin, y bueno, lo vemos por ejemplo en el hecho de que saliste al ejército y después deserta, ¿no? Significa que no tenía la cabeza centrada, no sabía exactamente qué es lo que quería en la vida, ¿no? Qué es lo que era realmente importante para él, para su propia realización, ¿no? Y como no lo encontró con el ejército, aunque lo probó, pues se marchó y después probó como capitán de barco y vio un negocio, ¿no? Traficando con esclavos. Entonces, claro, se lucró de eso, a costa del sufrimiento, como explicabas, ¿no? De no darles de comer, de apalearlos, de tenerlos afinados por días y días, ¿no? Me imagino. Porque las travesías en aquel tiempo serían larguísimas. Meses. Entonces, bueno, sí, me ha tocado el punto este de, claro, que se encuentra en medio de una tormenta, ¿no? Y él ve claramente que el barco va a naufragar y que va a morir con toda la tribulación ¿no? Entonces es curioso porque mucha gente, hasta que no ve la muerte de cerca, no empieza a pedir, aunque no crea en Dios, no empieza a pedir a un ser superior o a algo que pueda existir por ahí que le pueda echar la mano. ¿No llama la atención, ¿no? Eso? Y entonces, claro, él, al ver que de alguna manera consigue sobrevivir de forma milagrosa, eso le quedó grabado. Pero aparte lo que tú has explicado, hizo una promesa. Si me salvas la vida, seas quien seas, si existe realmente, yo me comprometo después a cambiar la forma de vida, a hacer todo lo contrario, a terminar con esta forma de vida, que me está destrozando y está destrozando la vida de estas personas, ¿no? Y es curioso porque tarda 20 años, has dicho, ¿no? Cerca de 20 años en cambiar, pero si no recuerdo mal, que su conciencia no lo dejaba tranquilo, ¿no? Que él tenía ese remordimiento de conciencia, ¿no? Que tenía como una especie de deuda, ¿no? Tenía como una especie de deuda y eso tardó unos 20 años, ¿no? Y hasta que tomó la decisión y se comprometió y se determinó con la ayuda de esta otra persona, ¿no? A transmitir ese mensaje, ¿no? A luchar para que se aboliera la esclavitud, porque él sentía el peso de esa carga, de esas deudas, de ese mal que había hecho, que se había hecho a sí mismo, pero que había hecho también a otras terceras personas, ¿no? Y finalmente, poco antes de morir, pues se consigue aprobar esta ley en Inglaterra y bueno, él de alguna manera, me imagino que antes de marcharse al otro mundo, pues se sentiría satisfecho, ¿no? De haber pagado de alguna manera su deuda, ¿no? Y haber cumplido con la promesa al Creador. Pues muy bien, muchas gracias.
cerrar, ¿quiere comentar algo? Bueno, continúa, Luis. Vale, mira, no sé si con esta historia lo que quería, digamos, un poco ver dentro de nosotros lo que verdaderamente tenemos, dentro de nosotros lo que somos capaces o no somos capaces y de qué dependemos para poder hacer algo, ¿no? Y aquí viene lo práctico de lo que es el pecado, por decirlo así, ¿no? A mí me gusta verlo las cosas más prácticas que muy literales, o sea, porque lo literal te hace ser muy estructural. Si te dicen lineal, oye, de aquí ve para allá, tú no buscas una segunda o tercera opción, oye, me voy a ir por la ventana, me voy a ir por esta otra puerta, o me voy a ir por esta otra puerta. No, te dicen ir para allá, tú vas directamente para allá. Entonces, y da lo mismo que haya baches allí o no, vas por allí, cuando a lo mejor otras opciones hay por otros lados, donde no hay baches, donde no hay obstáculos, y llegas a eso a lo mejor más liberado, sano, salvo, y puedes hacerlo mucho mejor las cosas, ¿no? Ahora, la cuestión de esto, al ser tan estructural, tan literal, se lo toma de una forma tan literal, en cierta forma, no sé si os lo habéis dado cuenta, de que nos hace ser ciertamente sumisos a algo, obedientes a algo. Y como no encajamos en ese estándar, si salimos de ello, pues como que estamos fallando. Nuestra conciencia nos la juega, dice, oye, ¿estás bien? ¿Estás mal? ¿Para dónde tiro? Entonces te encuentras en una encrucijada internamente, primero, porque a lo mejor piensas en que quieres ir por un lado, pero tienes la inculcación por otro lado, y dices, ¿para dónde tiro? Y existe la frustración de que verdaderamente dices, mira, me lavo las manos y me quedo aquí y adiós muy buenas. ¿Por qué? Porque no, verdaderamente te sientes que no encajas en ningún lado. Porque te han hecho sentir tan pequeñito de que tienes que ser, que no digo que esté malo la obediencia, no digo malo que, digamos, haya que seguir las cosas literales, pero que no esa es la única opción. Que verdaderamente eso literal, que es tan literal, en la vida práctica no es fácil de llevarlo, porque eso no es una herramienta, porque simplemente es algo literal. Y con esto, ¿qué te puedo decir? Esto del pecado es muy amplio, si se le quiere debatir en forma literaria, pero en la vida práctica no es tan, es tan complicado y a la vez tan fácil, porque no nos damos cuenta dónde verdaderamente nace el fallo, por decirlo así. No me gusta tanto esto del pecado. El fallo, ¿dónde verdaderamente nace? En lo que hago, si cojo esto, que esto es ya el resultado casi final y le doy un porrazo a esto, o verdaderamente nace en cuanto fue algo que no lo vemos verdaderamente, es algo que esa reacción primero se ha ocasionado mentalmente, o si vale la palabra, espiritualmente. Cuando nos damos cuenta de que verdaderamente todo ese fallo viene primeramente en lo espiritual o en tu interior, entonces nos damos cuenta de que lo práctico, lo que vayamos a hacer, es más fácil y más sencillo porque está en nuestro interior primeramente. Entonces, si en nuestro interior hacemos ya las matemáticas, los pros y los contras, y para dónde tiro, pues es más fácil arrepentirse antes de coger y darle un porrazo. O de coger y decir voy a fallar. O ¿qué es lo que pasa con esto? Al ser tan estructural, primero fallamos para luego arrepentirnos. Porque vamos de una forma muy lineal. Entonces es preferible darnos cuenta primeramente, y eso, si lo vemos desde el punto de vista religioso, Dios es un ser que no lo vemos. Dios es un ser espiritual. Si nosotros somos herederos de Él, somos hijos de Él, tenemos que creernos que somos seres espirituales. Al creernos que somos seres espirituales, primero podemos
digamos, deducir en nuestra mente todas las cosas antes de hacerlas. Y entonces verdaderamente vamos cambiando esa forma, ese estado de vida que nosotros vamos haciendo constantemente, porque simplemente estamos enfocados en lo literal, en lo estructural, y eso hace cometer errores en el momento. Entonces, justamente hoy, antes de venir para acá, veníamos hablando con José Manuel con respecto, él me decía una cosa, y la misma pregunta os voy a hacer a vosotros. Y hablábamos de cómo se siente mi esposa al saber que ayer tuve una cita médica con el tribunal médico. Y José Manuel me hacía la pregunta de cómo verdaderamente se siente mi esposa por la reacción de la doctora que me atendió, que cómo se sentía ella. Yo le dije que bien, o sea, en realidad relajado. Y me decía, y le explicaba el porqué. Y ahí está lo práctico de todo lo que os estoy comentando. Y es, primeramente, la mujer, por naturaleza, es más lineal, más estructural, intenta tener todo más ordenado, más organizado y tal. Y nosotros somos totalmente lo opuesto. Entonces, pero la cuestión está dentro de nosotros, que comentaba José Manuel, dentro de nosotros, nuestra misión y responsabilidad es, esto es como lo que les estoy diciendo, es como un ejemplo, ¿no? Y es, verdaderamente nosotros, si nosotros le damos a nuestra pareja la confianza, la seguridad de que lo que sucede o lo que va a suceder va a salir adelante y va a ir por buen camino, entonces ella se lava las manos y queda tan a gusto, más tranquila. Le liberas de eso. Entonces, nosotros como hombres en ese aspecto tenemos esa capacidad, deberíamos, mejor dicho, tener esa capacidad de poder dar seguridad a nuestra pareja, a nuestros hijos, nuestro entorno, de poder darles esa seguridad. ¿Para qué? Para que cada uno tiene sus responsabilidades y sus obligaciones. Tanto nuestros hijos, nuestra pareja, tiene cada uno su misión de forma natural. Ahora, en unirlos, ya cada uno va encajándose mutuamente, ¿verdad? Pero si nosotros le damos esa seguridad, ella se despreocupa. Y al igual cuando ella, digamos, toma sus decisiones también en cosas que nosotros hay que saber reconocerlo, que somos más flojos en algunas cosas, saber reconocerlo y darle el valor que ella tiene, decir, vale, tú has tomado esa decisión, la acepto, la acato y está bien. Pero ese complemento, esa unión, no es fácil, lógicamente. ¿Pero por qué? Porque no nos han dado ese tipo de herramientas. Entonces, dentro de esto del pecado hay muchas cosas que, como dije anteriormente, digamos, de poder decirlo literal y estructural, pero lo práctico, lo más fácil para dar como el primer paso a esto es saber reconocer que verdaderamente somos seres espirituales y primeramente poder hacer todo eso en nuestro cerebro, en nuestra mente, todo lo espiritual, para poder llevarlo a cabo en la vida práctica. Hace un momento me pilló ahí por banda Gerardo y me decía en las escaleras, me decía, oye, yo te veo, parece que estás sano, parece que estás bien, pero verdaderamente me duele. Yo aquí ahora mismo estoy sentado en esta posición, pero tengo ganas de levantarme, porque estar mucho tiempo en una posición me fastidia un montón. Pero sé que puedo, digamos, mentalmente, digo, bueno, me mecanizo, digo, oye, estoy mirando el reloj, más o menos hasta dónde puedo, o me voy cambiando de lado y tal y cual, oye, puedo hacerlo. Entonces, cada uno conoce sus límites, conoce sus barreras, ¿pero por qué? Porque cada uno se conoce. Eso es algo espiritual, ¿sí vale? Porque primero lo digieres en tu mente que eres capaz. No esperas a cometer el error o decir, oye, primero me acuesto y tal, o primero veo que por este otro lado y tal. No, primero mentalmente, verdaderamente soy capaz
de poder aguantar esto, soy capaz de poder levantarme, soy capaz de sonreír ante el dolor, soy capaz de afrontarlo, es decir, mentalizarme que voy a ponerme bien de aquí a mañana o pasado o tal. Entonces, eso está acá. La mejor actitud. Y entonces, eso es con respecto, digamos, a lo que el famoso pecado. Primero digiérelo. Oye, verdaderamente, mentalmente, esto es estructural. Ahora, ¿cómo me lo como diariamente? O porque aquí no solamente se basa en el acto sexual, no solo se basa en la desobediencia, o no solamente se basa en querer tener poder, de lo que hablamos en sus orígenes, como de dónde queremos sacar el pecado original, se basa mucho más allá de eso. Porque todo eso es espiritual. Somos seres espirituales y hay que tratarnos como seres espirituales. Cuando comprendemos de que somos seres espirituales, tú eres parte de mí, tú eres parte de mí, tú eres parte de mí, y todos somos parte de todos. Ya no somos, oye, Robert por separado, José Manuel, tú, o cada uno de los que estamos aquí. No somos por separados. Sabemos que todo afecta a todo y todos somos un todo, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, es más fácil entender que esto del pecado puedes sobrellevarlo, pero digeriéndolo primeramente acá en tu cabeza, y puedes, porque eres un ser espiritual. Digamos, tú cuando eres ese ser espiritual dices, bueno, verdaderamente si yo estoy haciendo esto, estoy conviviendo contigo, ¿te voy a hacer daño o no con lo que voy a decir o hacer? O verdaderamente no te va a hacer daño, o te va a hacer feliz, o vas a sentirte bien. Algo que he obtenido con mi enfermedad, por ejemplo, mis hijos, yo lo que les intento educar, oye, que a veces ellos se hacen una pupa y dicen, papá, me pongo una tirita o me voy a morir. Digo, bueno, si es un arañacito de nada, no te va a pasar nada, no te vas a morir. O sea, darle fortaleza tú, de que verdaderamente, oye, una simple cosa no te va a afectar. Darle fortaleza de que él tiene seguridad de que, bueno, esto es una simple cosa, lo voy a poder superar. Pero en la actualidad no hacemos eso. Tenemos culpa nosotros como padres. Muchas veces. ¿Qué? Ve un pequeño, vas corriendo, si es posible llevas urgencias. Y a lo mejor es algo insignificante. Tú mismo debilitas a esa persona. Mentalmente se siente incapaz. Daña su ser interior, daña su espiritualidad. No se siente capaz del día de mañana afrontar las cosas por sí solo. ¿Qué pasa? Que se hace ser dependiente de algo o de alguien, que es lo que nos sucede en la institución, que dependes de algo para supuestamente progresar. Dependes de algo para supuestamente estar bien espiritualmente. Dependes de la aprobación de alguien para que supuestamente estés feliz. Depende de esa aprobación de alguien para que verdaderamente diga, estoy verdaderamente espiritualmente bien, o hoy me han dicho que estoy en mi familia, oye, que estás aportando aquí a la institución, entonces eres parte de. El hecho de que aportes, entre comillas, económicamente, o no estés presente, no significa que no seas parte de él. Yo me siento tan parte, así no me lo acepten, por ejemplo, ¿no? Y me siento, lo vivo, lo siento, lo percibo dentro de mi interior, y me da paz. Da lo mismo lo que hablen. Y eso es lo que es lo espiritual, que da lo mismo, porque lo espiritual, digamos, cuando alguien te dice o te machaca, o te dicen algo negativo, te vienes abajo. ¿Y eso es por qué? Porque sigues lo estructural. Pero cuando no sigues lo estructural, bueno, te pueden decir lo que sea, te pueden machacar lo que sea, dar palos, lo que sea, que eso lo superas. Es bueno, por aquí me entra, por acá me sale. Y no me ha afectado nada en mi ser espiritual. No me afecta en nada en mi ser interior. Y sigues, al contrario, sigues con mayor convicción en lo que crees o lo que piensas. Entonces, ahí está la cuestión del ser espiritual y salir de ese encajonamiento de lo estructural, que eso verdaderamente, si lo pensáis bien, ha dañado verdaderamente nosotros como individuos, como personas, como institución, porque esa estructura es como un castillo de naipes. En cuanto tiras abajo un naipe, se viene todo abajo, y al venirse todo abajo ya, todos están metidos en el mismo saco. Y al estar metidos en el mismo saco, lógicamente, todos echan la culpa a todos, pero ninguno da una solución, ninguno da una esperanza.
Pero cuando uno mismo se lo cree, se convence y dice que es capaz y lo demuestra y lucha, y aunque sea por lo menos se le ve que está intentando o esforzándose por ello, verdaderamente hay opciones. Es verdaderamente puedo con ello. Así que no sé qué pensáis, si queréis algo decir. Sí, es muy profundo, Luis. Sí, la dependencia de una institución puede bloquearnos, sí, tú tienes mucha razón, porque cuando pensamos, si soy católico, y si de repente el Papa disuelve la Iglesia Católica, ¿qué pasa conmigo? Es una buena pregunta, ¿sabes? Entonces, como dice Luis, si estoy firmemente en lo que tengo que ser, entonces la Iglesia Católica se puede cerrar, ¿sabes? Yo voy a ser yo con lo que yo sé que debo ser, punto. Y lo mismo con cualquier grupo que estamos. Si el grupo desaparece, ¿qué pasa conmigo? La dependencia de una institución para seguir una línea puede ser muy peligroso, porque crea esta dependencia que tú no puedes sin ello, cuando el objetivo es para que nosotros podamos llegar a ser el ser original, punto. Y entonces yo pienso que mientras vamos desarrollando necesitamos tener esto muy claro espiritualmente, como dices tú, en la mente, tenerlo claro. ¿Cuál es mi objetivo? Ser un ser original. Yo no dependo de una institución. La institución solo me ayuda a conocer el camino, pero si yo año tras año no aprendo el camino para andar solo, ¿qué estoy haciendo? Pienso que Luis no está diciendo eso. Yo sé dónde voy, y si alguien marca el camino y espera que yo sea sumiso para seguir este camino, soy un seguidor ciego, nada más. Y cuando alguien no esté, yo voy a decir, oye, ¿quién me va a guiar ahora? Es así, ¿a qué sí, Luis? Eso es lo que no se quiere decir, ¿sabes? ¿Quién me va a guiar ahora? Pues la guía no está. Mientras necesitamos conocer el camino, el objetivo, dónde voy yo y cuál es el camino. Hombre, en mi camino la institución me va a ayudar, desde luego. Va a facilitar muchas cosas para que vaya aprendiendo el camino. Pero yo no debo tener una dependencia de eso, porque si no, me puede hacer daño. Y eso es lo que hemos visto en muchos. Y luego, cuando la institución falla, la gente deja de andar. Así que mira, oye, esto ha sido falso, ¿sabes? Dejan de andar y ya no saben. Y buscan, empiezan a pagar de un lado al otro porque ya no saben qué camino seguir, hasta que encuentran otro. Y cuando hablamos del camino espiritual, muchas veces la gente deja su iglesia y se incorporan en el mundo secular. Con resentimiento. Y eso sí, es así, ¿a que sí, Luis? ¿Sabes? Entonces sí, ¿qué es este pecado? ¿Cómo me afecta? ¿Cómo lo veo en la realidad de mi día a día? Porque hablamos mucho del pecado original, pero necesitamos saber que el pecado original nos bloqueó de llegar a ser el ser que debo ser, el ser original. Entonces estoy buscando volver a mi origen, como Dios me había creado. Y el pecado original
me había bloqueado de eso. Y yo tengo que ir por ese camino y no puedo depender del otro para que siempre esté ahí guiándome. Es así. El otro solamente me puede ayudar, quizás hasta llego allí, alguien me puede decir, mira, oye, te puedo enseñar cómo llegar al kilómetro 3. Entonces, cuando llegas allí, Dios siempre facilita a alguien para ayudarte a llegar al kilómetro 10. Cuando llegas ahí, pues siempre habrá alguien y Dios siempre está presente. Sí, porque Dios nos quiere. Esa es la primera parte de tu discurso. Dios nos quiere y va a preparar a alguien siempre para guiarte al siguiente. Pero tú no puedes desarrollar una dependencia, es decir, que, oye, pues ¿dónde está esta persona que me guiaba? Ya no está, ahora, pues, ¿qué hago? Confiando en Dios siempre habrá alguien. Dios prepara a alguien para... Pero ya estás en kilómetro 20. Bueno, alguien viene para enseñarte cómo llegar al kilómetro 30. Y así vas creciendo. Hasta que llegas a ser tu ser original. Eso es lo que llamamos la providencia, ¿verdad? Cuando estudiamos el curso de la providencia, siempre Dios prepara el siguiente que va a venir para enseñarnos el camino. Pero si yo estoy esperando que vuelva Moisés, hombre, es que Moisés no va a volver, ¿entiendes? Jesús a los judíos. O Jesús para algunos, oye, está esperando a Jesús, Jesús no va a volver. Pues Dios va a preparar a alguien para llevarnos al siguiente paso. Es muy interesante tu discurso, Luis. Me ha encantado. Bueno, gracias Luis. La verdad que te necesitamos, a todos nos necesitamos desde luego, pero es una gozo escucharte y la verdad que has tocado un tema bastante sensible porque ingenuamente podemos ser dependientes, ¿no? Pero esa ingenuidad deberíamos de superarla, ¿no? Porque de alguna forma bueno, yo la verdad que estoy muy agradecido naturalmente a las enseñanzas de los principios divinos, a los verdaderos padres, o Reverendo Moon y Hank Jahan, y a los miembros de unificación, porque yo creo que es un intento de superación, ¿no? Y en ese intento necesitamos mucha comprensión. Y si yo considero, digamos, los principios divinos como algo significativo, es porque los considero unas claves de comprensión. Pero esa comprensión debe, digamos, incidir en mi propio reconocimiento, en mi capacidad de tomar decisiones por mi cuenta. Y que yo, por ejemplo, puedo obedecer, pero por mi voluntad propia, sin intimidación, sin atosigamientos, sin órdenes, sin, digamos, sin una posición por ser la posición, sino porque yo lo entiendo y quiero corresponder, ¿no? Y ese tipo de relación humana, yo creo que es la relación constructiva que todas las personas deberíamos de tener, ¿no? Que entre nosotros, entre todas las personas, deberíamos valorarnos como los hijos de Dios, ayudarnos unos a otros para poder crecer, para poder compartir y para poder alcanzar, digamos, los grandes ideales de los que en la humanidad están faltos. Y de hecho, esa falta de ideales en la humanidad nos está afectando a todos personalmente, ¿no? Porque si queremos tomar una buena iniciativa, nos vamos a encontrar con muchas barreras negativas, ¿no? Al menos que estas barreras negativas no existan entre nosotros, entre personas que comprendemos que hay una realidad muy mala, histórica, ¿no? Que ha cohibido, digamos, al ser humano y somos víctimas, ¿no? Como acomplejados, pues porque no hemos tenido un amor verdadero que nos haya amparado. Pero es una barrera que tenemos que superar con una gran comprensión, con un gran esfuerzo, con la ayuda de Dios, con la ayuda de los buenos espíritus y con algunas condiciones, ¿no? Entonces yo creo que debemos reconocer que estamos en la lucha, en la brecha, en ese proceso, digamos, de reconocimiento, y como en un dato que le decía a Robert en una conversación que tuvimos hoy, que para mí, bueno, el proceso de regulación de nuestra propia naturaleza
pasa por varios cursos, ¿no? Y el primero es liberación, ¿no? ¿En qué sentido es liberación? En que comprendo y creo que hay respuesta y por tanto encuentro el camino. Entonces simplemente el hecho de que haya una respuesta es literalmente una liberación, aunque esté todavía en el proceso, ¿no? Luego tendría que resucitar, tendría que, digamos, transformar el mal en el bien, llegar a ser una persona buena, ¿no? Con lo cual significa que me quito del medio todas las barreras y todos los complejos y toda la naturaleza caída que verdaderamente nos ha atosigado históricamente, pero que la comprendemos también que lo podemos superar, ¿no? Y después, digamos, de renacimiento es la resurrección. La resurrección es algo que compartimos todos, no es algo individual, ¿comprende? Es algo que vivimos en armonía porque nos queremos, porque somos una familia, porque verdaderamente hay amor y porque sentimos que Dios es así y así lo compartimos los unos con los otros, ¿no? Bueno, la verdad que ha sido muy interesante. Muchas gracias, Luis. Y ya te dije que te necesitamos, ¿eh? Gracias. Bueno, yo pienso que, no sé, es una teoría que yo tengo y bueno, yo se la he mencionado a José y a Robert, y es de que las religiones de por sí nos dogmatizan. O sea, nosotros nacemos y desde una edad muy pequeña nos dicen, usted tiene que ser católico, bueno, cristiano, bueno, me imagino que en la mayoría de las religiones es igual. Sí, donde caigas te toca adaptarte a la cultura. Finalmente las religiones son culturales, depende de donde tú nazcas, pues adaptas la cultura. Y cada religión cada religión nos vuelve esclavos sin querer de un dogma cultural. Y si miramos y hacemos un análisis de la evolución de las religiones, muchas se quedan, lo que decía Luis, simplemente, que no para mí, bueno, no simplemente, pero si se puede mirar es simplemente así, comparándolo con la ciencia, en textos muy teóricos, pero muchas veces poco prácticos. Entonces, se queda muy mientras que la ciencia es saber hacer, en la religión muchas veces es solamente el saber. Y cuando la palabra no se vuelve carne, pues simplemente se queda en palabra, se quedan teorías. Entonces, si uno hace un comparativo entre por qué, o bueno, analiza por qué muchas personas dejan de ir a su iglesia o dejan de creer muchas veces en Dios o cambian de Dios. Sí, porque así pasa. Hay un Dios en este momento que es el ser materialista, en querer tener coche, en tener carro, en tener una empresa gigantesca, en tener mucho dinero. Eso es cambiar a Dios. Entonces, si yo hago un paralelo de dónde se quedó la religión, las religiones se quedaron solamente en teorías, para mí, ¿no? Mientras que la ciencia y los modelos económicos se quedaron en hacer, en saber hacer. Mientras que la religión se quedó en textos antiguos, donde no se innova, donde no se han creado nuevos modelos religiosos, que tienen que tener una base religiosa, obviamente, ¿cierto? De los textos antiguos de la Biblia. La ciencia, ¿cierto? Tiene una estructura muy fundamentada en lo que yo sé y en lo que yo hago y en lo que yo sé hoy. Lo que yo sé hoy y lo que hago hoy no va a ser lo mismo que va a hacer en 20 años. Y lo hemos visto desde Newton con la teoría de la gravedad, después, y Newton siendo una persona muy religiosa, ¿cierto? Posteriormente, bueno, en ese momento cuando Newton sacó la teoría de la gravedad, prácticamente pasaron 100 años para que se le reconociera que esa teoría era real, pero pasaron creo que, si no estoy mal, otros 200 años hasta que llegó Einstein y dijo, sí, su verdad es una verdad que no es absoluta, tiene parte de la verdad, pero yo como científico y religioso, como judío, considero que usted tiene una parte de la verdad, pero voy a cambiar esa verdad. Y a través de su aprendizaje, de todo su estudio, entendió y pudo sacar la teoría de la relatividad y la relatividad especial, que fue básicamente tomar la gravedad, ¿cierto? Y darle un enfoque un poco más profundo.
Y después vino este señor Stephen Hawking con el tema de la mecánica cuántica y de la física cuántica, que no es que contradiga a Newton ni contradice a Einstein, la complementa. Entonces, si miramos lo que ha hecho la ciencia versus la religión o las religiones, es que la ciencia está evolucionando, y por eso es que las personas muchas veces dan su vista más hacia lo que pueden, a lo que es más tangible, a lo que tiene más movimiento, mientras que las religiones se han quedado simplemente en teorías antiguas, donde se toman de manera literal los textos, y como ven que no pasa nada, pues dicen, ¿y dónde está Dios? Entonces dicen, no, yo prefiero cambiar de Dios, y me voy a un Dios donde es un Dios donde el dinero es el que manda, el poder es el que manda, donde las redes sociales son las que mandan, porque finalmente es algo mucho más tangible. Entonces, en esta realidad. Entonces, obviamente, si uno hace un paralelo, la religión tiene que empezar a evolucionar y no quedar solamente en textos, sino en que la palabra se vuelva carne, en que si yo digo que soy bueno, no lo diga, hágalo, demuéstrelo. Porque es que nos estamos quedando simplemente en organizaciones religiosas que simplemente se la pasan hablando de lo buenos que son, pero el resto del mundo a su alrededor están pasando hambrunas, están pasando hambre, están pasando necesidades, y el Vaticano lleno de oro por la pared. Sí, ¿no? Sí, el Vaticano y muchas organizaciones religiosas. O sea, yo me considero una persona muy religiosa, pero he visto que todas pueden tener una verdad. Lo que pasa es que si la verdad no la hacen realidad, pues se queda simplemente en verdades personales. No existen. Entonces, pues básicamente esa es como mi apreciación. Y bueno, hacia adelante, hay que cambiar este mundo con hechos. Gracias. Pues muy bien, muchas gracias a todos. Pues me imagino que me tocará también, ¿no?, aportar algo. Me ha gustado mucho el primer punto y este también. Te lo agradezco, Luis. La verdad es que, como ha comentado José Manuel Cabero, eres un gran conferenciante y tienes una comprensión y una visión y un deseo, ¿no?, de mejorar las cosas, ¿no?, de mirar, de transmitir un mensaje para que pueda influir y que la situación general pues pueda ir en la dirección, de alguna manera, contribuir a que vaya en la dirección correcta, ¿no? Entonces, el pecado original, de una forma práctica, como lo veo y como lo aplico en mi día a día, en mi vida, con mi familia ahora, pues yo agradezco el hecho de haber encontrado este movimiento, el haber conocido a los padres verdaderos y el haber recibido la comprensión del principio divino, que en cuanto la escuché por primera vez me impactó, me llenó de satisfacción, aunque he de decir, como tú dices, que no me aclaró al 100%, porque eran muchas cosas importantes, concentradas ahí, muy bien estructuradas, que no es simplemente recibirlo y ya está, ¿no? Es recibirlo y después es aplicarlo, ¿no? Saber cómo utilizarlo, eso, para que te sirva a ti para avanzar, ¿no?, para salir de ese estancamiento. Entonces, a mí me ayudó en el sentido de que me aclaraba, por ejemplo, mi contradicción interna de lucha, ¿no?, entre el bien y el mal. Aunque yo, por mi educación religiosa, siempre me mantenía o miraba de estar en el lado del bien. Quiero decir que, porque así me educaron, ¿no?, no robar, no mentir, ¿no?, mirar de tener a Dios presente siempre, ¿no?, antes de hacer cualquier cosa, y en mis resultados también ofrecerlo en mis oraciones. Eso, me inculcaron eso y la verdad es que me ayudó muchísimo, ¿no? Pero cuando conocí el principio divino y sobre todo el tema del pecado original, pues me sentí liberado, pero yo enseguida me di cuenta de que esto es una responsabilidad y esto es un trabajo de poner condiciones, de indemnización, ¿no?, de restauración, de crecimiento, ¿no?
Entonces, a nivel individual, yo ya tenía esa relación de oración y de tener a Dios en mi vida, pero a mí lo que me costó realmente es la relación de pareja, porque yo no me quería casar por la experiencia traumática de la separación, ¿no? Y el no haber recibido la educación, el amor de mis padres. Entonces para mí fue muy difícil dar ese paso y he de reconocer que Robert me ayudó, me animó y me educó en ese sentido, ¿no? Para que, pues, que fuera por el proceso ese, ¿no? Porque si no, no me hubiera casado. Si no hubiera conocido el movimiento, seguro que no me hubiera casado. Eso seguro. Y después tuve la suerte de que, claro, Cali también viene de una familia rota, recibió mucho amor de sus abuelos y eso, pues, a mí me ayudó muchísimo. He de decir que ella sufrió mucho conmigo porque yo he sido una persona que siempre mantiene la distancia con las chicas, ¿eh? No quería saber nada con las mujeres. Entonces, claro, ella es muy... Cali es muy sentimental, bueno, como todas las mujeres, me imagino, ¿no? Pero también mucho del romanticismo, ¿no? Mira esos detalles, ¿no? Que le lleves rosas, flores, que le digas, que le recuerdes que la quieres, ¿no? Que, pues eso, que la cojas de la mano. Yo al principio eso no lo hacía, no estaba acostumbrado, yo me había criado en un monasterio, ¿no? Entonces, claro, de coger de la mano, o dar un besito, o decirle que te quiero, recordarle que le quiero y tal, eso, pues eso me costaba mucho, ¿no? Tenía muchas limitaciones, ¿sabes? Muchísimas limitaciones. Y después con mis hijos. Con mis hijos, claro, para guiarlos o para, como tú dices, ¿no? Para darles, ¿cómo se dice? Para darle, transmitirle, ¿no? Ese sentimiento de seguridad o de confianza, de que tú estás ahí para lo que sea. Bueno, tuve que aprenderlo sobre la marcha. La verdad es que lo tuve que aprender, ¿no? Y no fue fácil. Y de hecho me arrepiento de no haber estado más preparado una vez que empecé la familia, ¿no? Porque sé que eso ha afectado y ha hecho daño a mis hijos. Quizás me faltaba más el estar más con ellos, el comunicar más, el escucharlos, el mirar de asesorarles bien y tal. Pero bueno, después lo del dogmaticismo, lo de seguir ciegamente a una institución o a una creencia y tal, la verdad es que para mí siempre ha sido Dios. Yo no he sido de seguir ciegamente a una institución, a un líder o nada de esto, ¿no? Bueno, reconozco, ¿no? Y sé por testimonios de hermanos mayores que eran necesarias entonces condiciones de indemnización y poner muchas condiciones de sacrificar los estudios, la familia, el trabajo para seguir al Mesías, ¿no? En los primeros tiempos, cuando nuestra organización tenía que crecer y tenía que establecer un fundamento a nivel mundial. Yo no viví ese tiempo, no viví, yo entré más tarde, ¿no? Pero he escuchado testimonios de hermanos mayores que, bueno, les inculcaron ese chip, ¿no? O sea, que se acostumbraron a seguir una figura central, a una Abel. Y después, cuando cambió la situación, sé de hermanos que me han contado que les ha costado muchísimo romper ese chip. Es decir, que les costó pasar a la situación de hacer las cosas desde el corazón, no simplemente de seguir ciegamente a la dirección del líder o lo que venía de arriba, ¿no? Esto me lo han reconocido muchos hermanos mayores, que les cuesta incluso hoy día. Hay algunos que les cuesta todavía, pero porque se han acostumbrado a eso. Y bueno, yo entré en otro tiempo. Yo creo que igual no hubiera aguantado la presión en aquellos tiempos de obedecer ciegamente en todo, ¿no? O sea, por aquí, esto. Recuerdo que yo, por ejemplo, he hecho misión, he ido de misionero, he servido a 3 naciones, Bulgaria, el país de mi mujer, Alemania e Inglaterra. En Alemania lo pasé mal en el fundraising, porque me tocó un líder de Rumanía, joven, físicamente y espiritualmente.
y venía de un país comunista, entonces era un dictador. Y claro, un dictador, yo llevaba en mi mochila, llevaba una Biblia, ¿no? Y entonces cuando se enteró que yo tenía una Biblia conmigo, pues me cogió la Biblia y me la tiró al suelo, me la pisó. Entonces me tuve que contener muchísimo para no golpearlo. Y me decía, no, yo soy aquí el líder y te digo que Biblia no, aquí Biblia no. Y me costó asimilar eso, me costó muchísimo. De hecho, cogí y me marché a casa y ese día no hice recaudación. Y estuve orando y preguntando al Padre Celestial qué había pasado ahí, cómo debía de actuar. Porque claro, para mí la Biblia era sagrada, yo me recreo en un monasterio. Alguien que tiene una Biblia, la pisa, para mí es el diablo, ¿sabes? El diablo. ¿No? Entonces, claro, me costó esta relación con este hermano. De hecho, estuve 7 días en prisión en Múnich. Tuve después muchos problemas a nivel espiritual, el mundo espiritual, porque claro, no había unión con ese líder, no solamente yo, sino el resto del team. El resto del team no había unión, no había unidad con ese líder, porque nos hablaba mal, nos exigía quedarnos hasta cumplir la meta. Si no cumplías la meta no podías venir a casa a dormir. Claro, hubieron varias hermanas que se tiraron toda la noche en la calle y estuvieron a punto de violarlas. Quiero decir que este hermano hacía cosas muy raras y para mí era muy difícil. Esto lo cuento porque es mi propia experiencia, ¿no? Y claro, después, claro, me costaba unirme, entonces yo tuve problemas con la policía, me paraba y me quitaba el producto y bueno, me llevaron a prisión y estuve 7 días y durante esos 7 días hice una condición de 7 días de ayuno y al terminar el 7º día me soltaron, me dejaron libre. Entonces, claro, para mí era muy difícil seguir ciegamente a alguien de esa manera, ¿no? No, porque claro, yo eso no lo veía normal. Para mí, yo si sigo a alguien o sigo algo, tiene que ser de corazón. Tengo que sentirlo y tengo que quererlo. Por eso yo digo que si hubiera entrado en el tiempo vuestro, de José Manuel o de Robert, yo creo que no hubiera aguantado la presión. Yo, personalmente, no hubiera aguantado. Y ahora lo que yo siento es que, bajo mi punto de vista, igual me equivoco, que lo habéis mencionado vosotros, que lo más importante es el amor verdadero. El amor verdadero es lo que puede romper las barreras, es lo que puede unir, puede mantener la unidad, crear la atmósfera limpia y la armonía y que haya resultado y que nos queramos. Pero el amor verdadero yo creo que es la clave y es lo que nos falta hoy día. Nos falta mucho amor verdadero. Como decía José Manuel Cabero, tenemos que respetarnos, tenemos que comprender la situación de cada uno, de que estamos en diferentes situaciones y que unos tendrán una comprensión, otros tendrán otra comprensión, pero tenemos que, de alguna manera, tenemos que aportar para ayudar y tener la actitud de recibir para aprender también de los demás. Y creo que esto falta mucho entre nosotros, que no lo hacemos a nivel de movimiento. Quiero decir que yo no siento el sentimiento de pertenencia a una familia. A mí me ha faltado la familia y yo soy muy sensible en eso. Siento que lo que falta es establecer el sentimiento de familia. Y mientras no establezcamos esto, las cosas no funcionarán bien. Esto lo sé por experiencia. Entonces, tenemos que ponernos las pilas, tenemos que querernos, tenemos que aprender los unos a los otros y no intentar estar en la posición de sujeto siempre. Si intentamos estar en la posición de sujeto o decir yo soy el líder y tenéis que hacer lo que yo diga, así no funcionan las cosas y no va a haber resultado, y menos en nuestro tiempo, ¿no? Pues nada, bien, muchas gracias. Bueno, antes de dar la conclusión, Freddy, me dirijo directamente a ti, es para que entiendas un poquito el contexto de lo que está hablando José Antonio, es de cómo eran ciertos orígenes, que yo también lo he hecho, pero son contextos de cómo de cuánto hemos iniciado
hemos decidido tomar este camino, se hacía ciertas cosas, digamos, para poder, por decirlo así, es como un proceso, digamos, para en tu forma espiritual, que poder entender un poco más, poder practicarlo, vivirlo, pero para poder llegar supuestamente como modelo, eso es como un modelo para crecer espiritualmente, para poder llegar como un paso al futuro, casarte o formar parte de algo. Es como un proceso simplemente, ¿no? O sea, no es... hay muchos términos que a lo mejor te dice José Antonio de que son, digamos, simplemente son procesos para poder, de lo que has aprendido para poder al día del futuro entender un poco cómo llevar tu vida en el día a día. Pero dicho esto, sigue siendo estructural, porque es estructural, y porque en realidad no existe detrás de ello, vosotros me podéis dar la razón o no, de que eso simplemente forma parte de, pero no es la forma a seguir de, ¿no? Porque dentro de cada uno de nosotros el principio es una cosa, la Biblia es una cosa, pero cómo lo asimilamos en nuestras vidas es una cosa. Y a la final, en la actualidad, hemos, de esta dicha verdad, nos hemos hecho, a más de ser usurpadores de la verdad, nos hacemos dueños de esa verdad a nuestro antojo y la manipulamos de acuerdo a nuestra necesidad, cuando verdaderamente, o sea, una es una verdad, pero es verdad que esa verdad, digamos, cada uno lo aplica de una forma distinta, eso sí, pero sigue siendo única, por decirlo así, pero es aplicable para cada individuo. Y fallos que dentro de nosotros a lo mejor es que se ha querido hacer simplemente un método, una forma, la cual no ha funcionado. Y hasta el día de hoy da lo mismo que aquel que recién inicie o ya esté muchos años, se va a dar cuenta de que en este proceso no ha funcionado. O sea, existe una forma, digamos, ha existido un método, pero no es la única forma a seguir. Entonces, no hemos evolucionado en ello. Y lo importante es evolucionar y, digamos, hacer que esa verdad ya no simplemente sea teórica, sino que más que nada sea una forma de vida. Como lo que tú dices de las oraciones, tú, yo y todos nosotros debemos ser esa oración viviente, esas condiciones vivientes, ya no que sea simplemente como de formas rituales. Tú verdaderamente eres una oración viviente, tú eres una verdad viviente, y tú verdaderamente, toda esa estructura, eres una estructura viviente. Pero esas herramientas, como lo veis de lo que hemos hablado, no hay esas herramientas. Oye, no es como decirte, oye, este es el martillo, este es el cortafrío, este es el clavo y tal, y todo esto junto vas a ir construyéndote una casa. Sino que simplemente te dan lo que, oye, el boceto de cómo sería la casa, pero no te dan ninguna herramienta. Tienes que tener esas herramientas. Día a día, eso es una inculcación mutua, constante. Una cosa es una base, pero no es el método a seguir. Tienes que tener esas herramientas. Pero si dentro de nosotros o de cualquier otra institución, si no existe ese alguien que te pueda por lo menos aportar o guiar, sea con experiencia o a través de la ciencia o a través de la religión, oye, hay que inculcarte ese tipo de herramientas para que tú puedas seguir hacia adelante. Seguimos cayendo nuevamente en el mismo agujero de lo estructural y no vamos a avanzar más de ello. No porque, digamos, como ciertos términos que te escuchabas a José Antonio, es decir, oye, no solamente por pagar algo vas a llegar a algo, no por ofrecer cierta oración vas a obtener algo, no por, digamos, mencionar mucho más a Dios o mucho más las cosas religiosas vas a llegar a algo, sino que verdaderamente eso hay que encarnarlo.
porque el reverendo Moon lo que nos ha inculcado es que nosotros deberíamos ser como dioses. Y Jesús también te dice, oye, tienes que ser como dioses. Y en la ciencia te habla también algo de ello, que es que nosotros somos verdaderamente unos co-creadores. Debemos ser unos, ¿cómo es que dice algo de la ciencia? Energía, se me va el nombre. Pero bueno, que es que somos como una energía, que verdaderamente somos energía y tenemos que irradiar esa energía, pero tiene un concepto eso, en la cual verdaderamente no lo hacemos. Y eso es lo que tenemos que verdaderamente, cada uno serlo, como un Dios andante que está aquí constantemente, ¿no? O esa energía andante que irradias por donde quiera que vayas y seas tú reflejando a ese ser espiritual y reflejar a ese Dios que nosotros queremos, ¿no? Entonces, verdaderamente, eso es lo que nos hace falta y eso nos hace ser independientes, unos como co-creadores, unos independientes de poder llevar la batuta, de que no dependamos de algo o de alguien, no dependamos simplemente de clavar las rodillas en algún lado, o de hacer un ayuno por algo, o de hacer condición de algo, que también está bien, pero eso es mejor hacerlo en carne y hueso, que tú lo vivas diariamente, ¿no? Entonces, eso era como conclusión. Gracias por permitirme y espero que en algún otro momento podamos seguir debatiendo de estos temas. Así que, y a la gente que está por ahí que nos ha visto, pues gracias y Robert dirá las últimas palabras. Muchas gracias, Luis. Sí, tienes que venir más a hablar, a participar con nosotros. Sí. Bueno, este último punto tuyo es también, yo lo entiendo como no hay unas reglas para todos cuando estás creando tus hijos. No puedes decir que, bueno, aquí hay un libro para cómo guiar a mis hijos. Vemos que a veces en una familia los padres aman a todos los hijos y le tratan todo igual. Y preguntas, los padres dan el mismo amor a todos, pero los hijos no lo reciben igual. Es así. Entonces, no hay un libro escrito, no podemos seguir una forma línea y esperar que si no entras ahí estás fuera. No, es que eso no existe. Tienes razón, Luis. Entonces, cada hijo tienes que saber cómo tratar con él. Es diferente, para que reciba tu amor. Y Dios es el primero que sabe esto. Por eso no podemos seguir algo literario y decir que esta es la única forma en que tú puedes seguir aquí. Y si tú no sigues, ahí está la puerta. Este no existe en el camino de Dios. Pues muchas gracias, Luis. Y bueno, para los que lo van a ver en el YouTube, pues gracias por habernos acompañado a lo largo de estos tiempos. Bueno, hasta la próxima.